Aquí, por ejemplo, se dio por empezar a vivir de una manera extravagante, reunirse en determinadas calles de la ciudad. Algunos de ellos con una guitarrita en actitudes elvis-preslianas. Abajo, ¿quién tú sabes? Ellos inventaron su ley. Nosotros inventamos cómo burlarla, porque aquí todo está mal y hay que gritar lo que pasa. Para decir abajo Fidel, hay que decirlo con maña, y en el tanque te puedes meter, porque la ley no sirve de nada. Abajo, ¿quién tú sabes? Abajo, ¿quién tú sabes? Abajo, ¿quién tú sabes? Que solo traen flores. Nosotros queremos tumbar al régimen de los dolores para poderlos joder bien. No hay que ponerse tan serio. Con el chiste se puede vencer a los Castro, todo su imperio. Abajo, ¿quién tú sabes? 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 Yo puse las contradicciones internas del movimiento constitucionalista porque ya en ese momento Whitney, es que esto viene de los grupos, de los partidos de derechos humanos. Es algo que ya tienes en tu cabeza y tú dices, si algo no tiene un jefe, un caudillo, un sistema piramidal, no es lógico, porque desde todos los grupos de partidos de derechos humanos tienen un líder, un líder que lleva ahí 5, 6 años, 10 años. Ferrer, ¿cuánto no tiene? Rosa María Payá, Eliezer Ávila, Rodil, el otro. ¿Cómo es posible que esto funcione? Bueno, señores, sí funciona. Sí funciona, porque esto no tiene nada. Esto no lo ha visto nunca. El castrismo no ha visto algo igual. Es muy diferente un movimiento constitucionalista que tiene un factor común a un partido que lo tiene que aglutinar el líder y una cosa que escribe el líder. Esto no, la Constitución del 40 no la escribió Humberto Mondeja, ni Garaycoa, ni Urbano. No la escribimos. Ni Vigoa, ni Whitney, ni la escribió ninguno de nosotros. Es el proyecto del pueblo de Cuba. De todo el pueblo de Cuba. Esto hay que entenderlo. O va ahí para que se vea que eso es problema de Garaycoa. Déjame ver una cosa aquí. Creo que me brinqué algo. No, está bien. Eso es así, el 16. Okay. Lo que pasa es que hemos ido hablando muchísimas cosas más de las que estaban escritas. Así que tendremos que mirar al video después y completar también en el escrito. ¿Quieres comentar? ¿Te lo leo? Sí, sí, conocimos del gobierno constitucional.
vimos que teníamos un punto en común con nosotros y era la Constitución del 40. Y dentro de decenas de discusiones y reclamaciones, al final dejamos lo que queríamos hacer para ayudarlos en miles de problemas que tenían sobre tecnologías y actualidad política. Entonces aquí hay una foto, una captura de pantalla con el nombre antiguo, el nombre previo que poseía este gobierno. Se llamaba Gobierno Constitucional de Cuba en el Exilio. Ahí nos dimos cuenta que leyendo la Constitución, por eso es importante leer la Constitución, para que usted la pueda manejar así, suelta. Y nos dimos cuenta que nunca ahí decía gobierno, que había un gobierno en el exilio. Y dijimos, bueno, puede ser gobierno en el exilio. En el exilio hay un gobierno y tú estás diciendo, bueno, en Cuba hay otro. Sí, la relación de trabajo del gobierno constitucional comenzó, de hecho, hay como una especie de comentarios del mismo Clavijo que nos dejó en unas directas, en unas cosas, así comenzó como una especie de comunicación entre nosotros. Después de eso apareció, creo que eso está en el otro punto que le sigue. Bueno, después de eso, Wilfredo presentó... No importa que esté en el otro punto. Lo que sea. Okay. Wilfredo Beira presentó a Rubén Ricardo en una directa cuando el proyecto Rebelión. Nosotros empezamos a hacer unas cuantas preguntas. De ahí empezamos, Rubén nos indicó que por favor que le escribiéramos, que lo contactara, eso fue lo que hicimos. Y empezamos a averiguar concretamente cómo era el asunto del gobierno. Establecimos como una especie de relación de trabajo en la cual empezamos a ver todo este proceso legal de cómo es el gobierno y toda esta serie de cosas, la historia propia del gobierno constitucional, y nos dimos cuenta también de que el gobierno realmente estaba ausente de los medios de comunicación. Y esto aquí es importante, no solamente es un problema de sitio web, esto no es así solamente. Aquí hay muchas cosas que hay que atender y hay que entender también. Las personas del gobierno constitucional son personas de lo que nosotros decimos exilio histórico, o sea, son personas ya que sobrepasan los 70 años largos, ¿no? Y este tipo de personas, que es una generación que está delante de la de nosotros, este tipo de personas en su vida cotidiana normal, desde que eran pequeños, están acostumbrados al medio de comunicación a utilizar la radio y la televisión. Punto. Este fenómeno explosivo de las redes sociales, los teléfonos y toda esta serie de cosas, como que a ellos los coge un poco fuera de base. Es la realidad. Y entonces sí, el gobierno constitucional, antes de que apareciera el movimiento constitucionalista, era conocido por todo ese exilio histórico. ¿Por qué? Por miles de personas. Sí, era conocido. Aquí hay gente que dicen que ese gobierno no lo conocía a nadie. Sí, ese gobierno lo conocían. Incluso uno de sus presidentes, el doctor Rodolfo Nodal Tarafa, tenía hasta programas de radio y todo. O sea, eso aquí era habitual que la gente pusiera, creo que se llamaba... Es que en ese momento se usaba. Es que, caballero, aquí hay 1000 cubanos que llegaron a las redes hace 2 años. Sí. Entonces, ahora, imagínate tú que tú llegues a las redes hace 2 años y yo diga, pero a ti nadie te conoce, tú no existías, tú eres un... Pues nadie nunca te vio, claro que nadie nunca te vio en las redes, porque no existían las redes tampoco. Entonces, pero lo que quería decir es que en esa época, en Cuba y en todos los lugares se usaban los periódicos, la radio y la televisión, y la gente estaba hasta más informada que ahora. La información no depende de que la social media ni nada de esto. La información depende de que tú quieras informarte. Más nada. Más nada. Eso en las relaciones estas que mantuvimos con ellos, los contactos que teníamos con ellos, después de aparecer ellos en la directa de Wilfredo, también pasó algo que básicamente no era la directa de ellos. O sea, no eran ellos hablando por ellos mismos. Eso es muy importante. Y ya a medida que empezamos a avanzar un poco, nosotros le ofrecimos, el mismo Whitney le ofreció, para que ustedes vean todas las cosas que nosotros hemos hecho acá, el mismo Whitney le ofreció su plataforma, sistema de transmisión y todo, al gobierno, y si mal no recuerdo, la primera directa que ellos hicieron, las que hablaron ellos mismos, la foto creo que anda por ahí, porque incluso ese día hicimos hasta una captura de pantalla,
Esa foto fue la primera, minutos antes de salir. Súbelo para ver la foto ahí. Creo que fue María Fernanda la que dijo, pero bueno, este momento histórico hay que grabar. ¿Cómo no? Yo le dije, no, si yo por aquí mismo te puedo tirar una foto, nos podemos tirar una foto. Sí, y nos tiramos una foto y yo guardé esa foto. Ahí está Rubén Ricardo. María Fernández Porrata. Ese soy yo, que hacía frío. Así que fue en invierno. Garaycoa. ¿Cómo se llama el señor este que se me olvida? El ministro de... Clavijo. Ahí, tiene un nombre como japonés. ¿Cómo se llama? Yanusi. Yo iba a decir Jacuzzi. Yanusi. María Fernanda Porrata. Y bueno, Whitney, que mira, el sistema que se usaba era el de OBS. El de OBS, que tú escondías la ventana. Es como que Urbano ahora tenga una flechita y la esconda. Y Eduardo Garaycoa, el misterioso. Quiero aclarar algo ahora que me acuerdo. Señores, por ahí anda la red Arturo diciendo que yo quería un puesto en el gobierno. Señores, yo no quería ningún puesto en el gobierno porque incluso ellos me pidieron a mí un resumen y yo nunca se los mandé. Y le voy a ser sincero, no se los mandé no por nada, sino porque yo soy un poco distraído. Y se me fue pasando y nunca se los mandé. Así que, pero bueno, eso es, a veces lo que resulta conviene. Eso demuestra que nunca aspiramos a eso. Incluso nosotros jamás, ni ahora ni nunca vamos a coger ese puesto porque nosotros fungimos como un árbitro. Un movimiento constitucionalista como somos nosotros es como un árbitro y alguien que está supervisando cualquier falta de transparencia en el gobierno. Es decir, un defensor de la Constitución del 40, ¿qué hace? Le dice a Donald Trump, oye, no puedes hacer eso. Eso es lo que es un defensor de la Constitución. Oye, ustedes se fijaron, a mí me parece que está violando la Constitución. Vamos a mandarlo a la Corte Suprema. Eso es un defensor de la Constitución. Si un defensor de la Constitución pertenece al gobierno, pues ya no puede pedirle cuentas al gobierno, porque él es parte de los errores que comete el gobierno. Eso es lo que las personas no acaban de entender y la red Arturo lo está tergiversando todo con malicia. Entonces dice, no, porque me atacan. No, nosotros no tenemos tiempo de atacar a nadie, nosotros lo que nos defendemos. Ahora, cuando nos defendemos, cuídate, que lo que va para allá es un tomahawk. Entonces, porque nosotros éramos muy inocentes, pero hemos aprendido a defendernos. Bueno, en esta fase, Whitney le brindó la plataforma, el tiempo. Perfecto. O sea, aparte de estar... Hay que volver a repetir, Garaycoa, y disculpa que me interrumpa. Esta es la primera vez que el gobierno constitucional usa la social media ellos y hablan lo que quieren. Todos los que lo hicieron antes fueron la social media de esa persona, una entrevista, no sé qué, pero no que tú le das la social media sin saber lo que van a hablar ni lo que le van a preguntar. Hablen lo que ustedes quieran. Eso fue lo que hicimos nosotros. Nosotros tenemos por método dejar que las personas sean como son. Y ellos hicieron lo que querían y siguen haciendo lo que querían, lo que quieren. Sí, exacto. Hicieron lo que quieren. Las anteriores, ahí, a ver. Ok. Oye, ahí hay un video que yo pensaba que lo había puesto ahí, que es de Ale González en el 2014. Búsquenlo ahí, que no sé si está por ahí, después aparece, que es hablando del gobierno constitucional. Para que ustedes vean que el gobierno constitucional sí se conocía. Todo eso es mentira, sí se conocía. Ahora, si usted está en Cuba y usted llega ahora y usted dice, el gobierno constitucional nadie lo conocía. Bueno, el gobierno constitucional puede decir, a ti tampoco nadie te conocía. Entonces tiene que tener cuidado con eso, con esas expresiones. Bueno, en esta parte, porque ligamos como 3 puntos, pero bueno, de todas maneras lo vamos a seguir diciendo. El otro asunto, el primer asunto fue que se estableció como una especie de relación de trabajo. El gobierno es el gobierno, nosotros somos movimiento constitucional. Empezamos hablando sobre los asuntos estos de la legitimidad del gobierno. Después vimos también que tenían problemas y le dijimos, bueno, pero ustedes tienen que salir a la luz pública, empezar a hablar por ustedes mismos. Whitney le ofreció su plataforma y no solamente es ofrecer la plataforma, señores, acuérdense que aparte de estar haciendo lo que nosotros hacemos de quitarle tiempo a nuestras vidas para dedicárselo a esto, también se lo empezamos a dedicar de alguna manera, ofreciéndole nuestra ayuda al gobierno.
Se sumó una cosa más que nos ocupó mucho tiempo. Una nueva tarea extra. También pasaron más cosas, como mismo se les habló de esto. Ellos nos hablaron que tenían un sitio web, que es esa captura de pantalla que estaba enseñando el Urbano ahí. Ellos no tenían control sobre ese sitio, así que se decidió hacerles un sitio nuevo. Y para que ustedes vean cómo nosotros hemos manipulado este gobierno, muchísimo lo hemos manipulado. En el nuevo sitio que se hizo, lo hice yo, amé yo, e incluso yo empecé a entrenar a personas del gobierno para que por ellos mismos pudieran actualizar el sitio a su conveniencia. Que me desmienta el gobierno si estoy diciendo mentira. Asimismo, también se entrenó a otras personas. No, espérate, la página de Facebook estaba olvidada. También la página de Facebook. Estoy seguro que si le preguntas a Whitney se sabe el número. Tenía como 300 seguidores, una cosa de eso. Sí, Whitney se encargó un poco más de la página de Facebook, yo me encargué un poco más del sitio web de ellos, empezárselos a armar, de empezar a entrenar a alguien específicamente, que no voy a decir el nombre de quién es. Tenía un escudo de la República en armas. Ajá. No voy a decir ahora quiénes son. Pero no es necesario. Se entrenaron personas. Hay incluso personas del gobierno que están entrenadas ya para utilizar StreamYard por sí mismos. O sea que ellos básicamente, con lo que se les estaba, con lo que se les entregó. Y si tienen que pagar eso es carísimo. Claro, ellos por sí mismos no necesitan, o sea, si ahora mismo ocurriera algo, ellos por sí mismos, bueno, el sitio que yo les hice, ellos lo cambiaron ahora, tienen otro sitio distinto, con un diseño distinto. Yo no sé si ellos son capaces de manejarlo o no, eso no me lo he preguntado, no me interesa. Pero sí sé lo que yo hice, se armó ese sitio, se les entrenó para que lo pudieran actualizar por ellos mismos. Yo no era necesaria mi presencia ahí, realmente. Y también se les entrenó para que pudieran utilizar StreamYard y otra serie de cosas más. No voy a entrar en detalles de cómo fue que se hizo el primer video del presidente. Eso quizás es algo que podamos agregar en estas notas, pero a lo mejor los escribo. No les voy a decir ahora cómo fue eso. No, porque yo creo que la decisión de no ponerlo es aceptada y es parte de esta historia. Pero esa historia se debe escribir y debe estar... Sí, es posible que yo escriba algo al respecto, pero debe estar guardada y bueno, dársela a otras personas para que en un momento se saque. Estoy diciendo estos pequeños detalles aquí. Sí, estoy diciendo estos pequeños detalles en general porque hay muchas personas diciendo mentiras y manipulando las cosas. Y esto mismo de las posiciones del gobierno, de que nosotros hacemos las cosas porque nos da la gana, porque nunca no nos dieron cargo. No, están equivocados. De hecho, lo voy a decir y que me desmiente el gobierno también si quiere. Básicamente como a los 2 meses de ya nosotros están colaborando un poco más activamente con ellos, de haberlos ayudado a salir en su primera directa y toda esta serie de cosas, ellos nos dijeron, nosotros necesitamos realmente personas. Y que me desmientan. Aquí están los testigos. Ellos nos propusieron a los 3, a Whitney, a Mondejar y a mí, de alguna manera integrarnos al gobierno. Ninguno de los 3 aceptó eso. Realmente no lo aceptamos. Primero, porque yo no tengo pretensiones de formar parte de ningún gobierno. Se lo tengo que decir por lo claro. Lo segundo es que de alguna manera nosotros siempre hemos visto movimiento como una cosa realmente importante y muy novedosa. Desde mi punto de vista, es más, digamos, más interesante para mí como individuo, como persona, más interesante realmente empeñarme en crear un movimiento de este tipo constitucional y llegar a derrotar a los Castro que formar parte de un gobierno. A mí un gobierno me parece una cosa realmente aburrida. Yo les voy a ser sincero. De paso, el movimiento de los defensores C40 es la única entidad en la estrategia C40 que trasciende todas las etapas. Sirve para tumbar a los Castro, sirve para la transición, sirve para la democracia, porque los We the People tienen que continuar defendiendo la Constitución por los siglos de los siglos. Entonces, no muere nunca. Eso no muere. Otra cosa más que quiero decir, y es otra cosa que me han estado preguntando, incluso varias personas en estos días, a raíz de una directa que creo que hizo Vigoa. Sí, creo que fue Vigoa que lo hizo. Hay personas que se sintieron frustradas de alguna manera por planteamientos de Vigoa.
y me estaban cuestionando a mí que cómo era posible que el movimiento constitucional no se subordinara al gobierno constitucional. Y a esas personas que me preguntaron le dije que no, que eso es incorrecto. Porque en el momento que el movimiento constitucional o constitucionalista se subordine al gobierno, deja de ser un movimiento constitucionalista. ¿Por qué? Porque básicamente responde a los intereses del gobierno. Y un gobierno puede ser malo o puede ser bueno. Hablando así a lo tradicional, muy demagógicamente o muy retóricamente. Lo único que uno puede hacer como ciudadano cuando está fuera del gobierno es justamente llamarle la atención al gobierno. Me estoy quedando casi sin batería. Y vayan pensando que estas instituciones de tipos de defensores de la Constitución, aquí en los Estados Unidos están plagados de instituciones de ese tipo. Hay muchísimas instituciones. Así que la lógica no es supeditarse al gobierno en el sentido de convertirse en una institución más del gobierno. La lógica es mantenerse independientes al gobierno y de esa manera poder fiscalizar el buen funcionamiento de ese gobierno. Ese aquí es el al final deja decirlo ya, aquí al final de esta historia, yo puse quiero buscar otras, por ejemplo, 15 instituciones de Estados Unidos que tú vas y te dan cursos de constitucionalistas. Es decir, los constitucionalistas en Estados Unidos se forman en las universidades. 15 instituciones, no son 4 ni 5. Okay. Para que usted vea la importancia del movimiento constitucionalista. Bueno, Mondéjar, vamos a pasar al punto 18 porque llevamos ya 2 horas y media. Wow. No importa, dale. Y vamos tenemos que ir avanzando. Aquí el movimiento en principio hace la carta de reconocimiento formal al gobierno constitucional. Ahí está. Aquí está la carta. Eso fue una cosa que nosotros le dijimos al gobierno. Las cosas no pueden ser de palabra, tienen que ser escritas. Eso y fue básicamente ya se reconoció, como tú dices, exactamente. Aquí está la directa donde eso ocurre. Es decir, que está el documento y está la directa. Se pueden visitar, los links están por ahí. Sí, quiero agregar. Esto es muy importante. Esto aquí es muy importante. Explíquenlo ustedes. Okay, so tomorrow. Sí, es importante hablar que, por ejemplo, el primer grupo político o la primera agrupación política pública cubana que abraza el concepto de la Constitución y lo incluye en todos sus proyectos y de hecho no conciben la libertad de Cuba sin la Constitución, es el Movimiento por la Libertad de Cuba, Coronel Vicente Méndez, que desde el año 2010 activamente están defendiendo la Constitución y reconocen al gobierno constitucional. Hay personas diciendo ahora de que ellos son los primeros que han ejecutado esto. No, este movimiento existe hace ya muchos años. Ya yo lo estuve diciendo en una directa anterior. Realmente la persona que está al frente de este movimiento es una persona que es un muy buen constitucionalista. Sus conceptos, sus concepciones políticas son muy avanzadas. Es una persona con una mente muy ágil, muy aguda desde el punto de vista político. Así que, por favor, respeten lo que otras personas han hecho ya. Ahí tienen una foto del colectivo del movimiento Coronel Vicente Méndez. Ahí se cumple lo que decíamos ahí arriba, cuando Whitney lee la fundación del movimiento constitucionalista. Los que están en Cuba pueden elegir salir a la luz pública, pero eso es su voluntad propia porque ellos van a asumir las consecuencias. Usted no puede sacar a las personas a la luz pública porque usted va a generar una cantidad de presos políticos que usted no tiene ni idea. Usted no tiene ni idea ni de lo que nos pasó a nosotros cuando firmamos el proyecto Varela y nos echamos como 2 años, 1 año, contentísimos. Oye, mira, los Castro de verdad van a respetar su constitución. No, nos estaban dando pita para sacarnos. Yo recuerdo, y lo voy a decir también para otro ejemplo, en el 4º Congreso del Partido que se desarrolló en Santiago de Cuba, recuerden que en el 89 empieza a derrumbarse el campo socialista. ¿Qué hizo Fidel Castro? Empezó a permitir que en los núcleos del partido y en los debates y preparación del 4º Congreso del Partido, en los comités de base, en las aulas de las universidades, usted hablara lo que le diera la gana. Y todo el mundo diciendo, oye, aquí va a haber una perestroika, aquí va a haber una glasnost, y Fidel dando pita para ver quién eran los militantes del Partido Comunista, quién eran los que querían hacer reforma. Esta gente te dan pita, entonces ahora, lo repito, van a salir constitucionalistas con la Constitución
y no le van a hacer nada para que los demás se sumen para ver quiénes son los líderes. Y estos señores están defendiendo la Constitución. Ustedes que dicen son sociedad civil, ahí está, mire. Ponlo ahí, que ese es cortiquito. El Movimiento por la Libertad de Cuba, Coronel Vicente Méndez, apoya la Constitución del 40 y al gobierno constitucional cubano flexible, porque creemos que es la única que hace legal el carácter constitucional en la isla de Cuba y es heredera de la Constitución del 40. Usted está viendo ahí que no es el señor ese que dice Marucci, que dice Marucci no, Rosa María, ¿cómo se llama ella? ¿Rosa María qué? Alfonso. Ese señor que dice Rosa María Alfonso, ella está mintiendo porque ese señor no es el primero que sale públicamente en Cuba defendiendo la Constitución. Este señor tiene un grupo grandísimo. Lleva años haciendo eso. Entonces no se le puede faltar el respeto a estas personas con un líder elegido puesto a dedo que no sabe nada de Constitución. Vamos a respetarnos. Vamos a hacer las cosas correctamente porque ustedes quieren que las personas lleguen a un consenso con ustedes, pero ustedes viven constantemente violando las ideas de los demás, plagiándolas y ofendiendo. Es decir, por adelante estoy diciendo, pero tú no te unes al consenso. Pero ¿cómo me voy a unir con una persona que demuestra pocos principios y pocos valores? Hay que decir las cosas como son. Aquí viene otra cosa parecida. Esta fue, bueno, lo dicen ustedes o lo digo yo. No, dilo ahí. Esta fue la primera vez que la Constitución en el exterior de Cuba, porque bueno, dentro de Cuba ha salido en los clandestinos, la han escrito en 100.000 billetes, la han escrito en 100.000 paredes, la han escrito en 100.000 acciones clandestinas. Pero en Estados Unidos y en Europa y en todos los países, esta fue la primera vez que la Constitución fue a una marcha de protesta anticastrista. Y le fue Vigoa el que llevó el cartel. Nosotros lo sabíamos, no sé qué, todo esto se hizo clandestinamente, pues se planificó todo. Y fuimos, Vigoa compró la pintura y todas estas cosas. Él fue allí por primera vez, no sabía lo que iba a pasar. Y la reacción fue buenísima porque había muchas personas cuando vieron esa Constitución de 1940, pero mira, Constitución de 1940, eso sí es lo que hay que hacer, no sé qué cosa. Estaba Eliezer Ávila, estaba el hermano de Ferrer, la mamá de Ferrer, bueno, había muchas personas. Incluso las personas empezaron a firmar la Constitución. El único que se hizo el soquete y no la firmó fue Eliezer Ávila. Para que ustedes vean que Eliezer Ávila apoya la Constitución, pero no la defiende. Él tiene su proyecto para Cuba muy escondido dentro de su corazón. Sí, entonces, dice Vigoa que él llevaba como un plumón y que las personas le empezaron a firmar aquello. Después le voy a decir que me dé el video. Por ahí está el video. Hay que buscar el video. Espérate, no brinque porque quiero aclarar algo. Por ahí andan diciendo que este muchacho de Costa Rica fue el primero que llevó la Constitución a la calle fuera de las redes. Yo no entiendo Vigoa, cómo Vigoa no se da cuenta de que no fue ese muchacho en Costa Rica, que fue él el primero que lo hizo. Si yo no me entiendo, esas son las cosas que yo no entiendo de Vigoa. Es como dos personas en una. No se da cuenta de las cosas, después se da cuenta y no me explico. Y ahí están las pruebas, porque todo lo que está aquí tiene una prueba. Esto fue ya, como dice el urbano, otra segunda oleada de personas que se unieron al movimiento constitucionalista. Ahí está Roberto, un psicólogo, Elena, el urbano, bueno, que ustedes los conocen. Eso fue una directa que dio Elena, que hablando de Eliezer Ávila, y se la tumbaron. Aquí está Roberto, que es una persona que es psicólogo. Aquí hay una directa de Gustavo Vigoy, el urbano, respondiéndole a Eliezer Ávila. No, a los hermanos Thier. A los hermanos Thier, eso, que siempre andan diciendo que no se puede restituir la Constitución del 40 y todo eso, y atacando a la Constitución del 40 y defendiendo el mantenimiento de del mamotreto comunista. Cosas absurdas. Este es otro punto de inflexión de la historia del movimiento constitucionalista. Como decía el urbano, siempre hablamos de que esto iba a pasar. Se produce el acercamiento
entre un grupo de muchachos clandestinos y nosotros. Dentro de las cosas que nos piden es estudiar la Constitución, que eso fue buena. Este muchacho Armando, que yo le digo perestroika, él fue uno de los que se acercó, de los que tuvo esa iniciativa, querían saber de Constitución. Él quería saber de Constitución seriamente. Tiene el defecto de que es muy chismoso. Todavía no ha probado que yo no me gradué de física, que yo era no sé qué cosa, porque es un chismoso. Es un bretero, por adelante es tu amigo y por atrás te está diciendo todas estas cosas y después se te vira con ficha y todas esas cosas. Entonces, pero realmente honor a quien honor merece. Es una lástima que tenga esa personalidad tan macabra. Y él fue el que me contactó para que yo hiciera esto, lo hicimos, lo discutimos, le dije, ¿te gusta así, no te gusta así? Y creamos los principios de los clandestinos porque ya en ese momento los estaban acusando de terrorismo, de incitar al terrorismo. Y recuerden lo que dice Urbano, que yo dije en la segunda directa, que Estados Unidos no te podía prohibir a ti luchar por restituir la Constitución. Es decir, que estamos hablando del 18 de octubre y esto fue recientemente, no, esto fue como... Eso fue como a principio de año, más o menos. Sí, esto hace 9 meses. 9 meses. 9 meses. No, hubo un acercamiento entre los clandestinos y nosotros. Ahí yo puse los principios generales, ya dale un poco para que se vea. Ahí están las acciones, algunas acciones clandestinas que hemos recopilado para las personas que dicen que no se hace nada en Cuba, que los cubanos son unos carneros, que no sé qué cosa. No, en Cuba hay personas luchando. Lo que pasa es que no hay apoyo. Aquí se le da dinero a cuanto YouTube cotorra hay, a cuantas veces, y nadie tiene el valor de meterse la mano en el bolsillo y darle ahí están. Está escrito. Yo tengo que pasarlo para acá, para el sitio web nuevo. Aquí mira que hay acciones ahí que se vea. Vuelve y vamos a seguir para eso. Sube un poquito porque ahí mira, ahí también hay unos links, ¿no? Sí. Déjame leer eso ahí. Déjame leer eso ahí porque hay una confusión. Déjame leer eso que está en rojo. Dice ahí, quiero dejar claro que por ser totalmente constitucionales, los clandestinos C40 son totalmente constitucionales. Y los demás clandestinos C40, es decir, que C40 significa que están, porque la gente no entiende eso, que están dentro de la Constitución. Pueden haber miles de clandestinos, pero C40 son los que están dentro de la Constitución. Eso significa que se rigen por los principios éticos y morales que definieron estos clandestinos. Y el que se meta con ellos, como son constitucionales, se está metiendo con el movimiento constitucionalista y se está metiendo con nosotros, que somos miembros del movimiento constitucionalista. Ya lo saben, el que se meta con ellos, se mete con nosotros. Y el día que ellos abandonen esos principios, pues dejan de estar dentro de la Constitución. Pero el que se mete con ellos, tiene que tenerlo claro, se mete con nosotros. Y nosotros no lo dejamos chantajear por nadie. Ese muchacho, si lo cogen, le ponen la pena de muerte. Ustedes necesitan respetar. Ustedes necesitan respetar. Ustedes no tienen vergüenza. Ahí están una recopilación que yo he hecho de algunas. No, en los comentarios yo pongo. Ya regreso si quieres, Urbano. Urbano, regresa atrás. Ya regresa. En los comentarios yo pongo. No, regresa en los comentarios yo pongo. Ahí están en los links y en los comentarios ahí yo voy poniendo algunas acciones clandestinas. Ya aquí se ve. No, esa de arriba está en la otra, la anterior. Pon la anterior. Ya aquí se ve que hay una unidad. Miren, el símbolo de los clandestinos con la flechita y hay una unidad con la C40. A partir de ahí ya hay una unidad entre los clandestinos y los defensores de C40. Aquí hay una de las estrategias que es hacerle a los chivatos del barrio cosas para que dejen de chivatear y la comunidad reciba. Aquí hay algo muy claro, no solo para que vean que bájalo un poquito para yo verlo bien, para que vean que la Constitución,
Aquí hay gente que se llaman partidos martianos, no sé qué cosa, no sé qué, y todo el mundo usa Martí, los Castro, y tienen un relajo con Martí. Señores, dejen a Martí tranquilo, que ustedes no entienden nada de Martí. Martí no era pacifista. ¿De dónde han sacado que Martí es de la lucha? Todos los grupos de esos derechos humanos que hablen de Martí son unos inmorales. La Constitución del 40 habla de violencia contra los que le robaron la libertad al pueblo, como mismo Martí. Los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. ¿Cómo usted va a estar mendigando? Restituyan la Constitución del 40, que ya los Castro son buenos. Eso no es martiano. Esta Urbano, habla un poco ahí tú. Pero sí. Ya. Sí, esta parte aquí es el punto 23. No, espérate, porque hay gente que dicen que tú eres el perrito faldero. No. Urbano tiene una historia aquí dentro de este movimiento ya. No, Sí, muchacho. Yo creo que está llegando el momento del Urbano, de que le toca hablar al Urbano. Esto fue una directa que Eliezer Ávila, creo que fue la primera directa masiva donde se debate sobre la Constitución, sobre la posibilidad de restituir la Constitución y cómo usarla como arma contra la dictadura en un debate público con una audiencia bastante considerable. Había alrededor de 5.000 personas conectadas en la directa. Eliezer Ávila nos invita a Vigoa y a mí. Y ya el debate fluyó bastante pasivo, se debatieron las ideas. No sé, desde mi punto de vista todo bien. Fue importante el debate, lástima que más nunca se pudo repetir. Bueno, de hecho yo no lo vi tan bien. Yo lo vi como algo tramposo por parte de Eliezer cuando hicieron esa directa. Yo realmente estaba desde dentro, no puedo decir mucho. Yo, de hecho, la directa ni la he vuelto a ver. Yo, lo que me acuerdo de la directa es lo que yo viví allí en el directo. Yo no la he vuelto a ver, la pasé por arriba después, más o menos para ver cómo las cosas, cómo fluyeron, cómo se vio desde fuera, pero no la analicé ni la vi completa. Hay muchas teorías sobre esa directa, muchos puntos de vista de supuestas malas intenciones por detrás de la directa. Incluso hay acusaciones de que estaba un poco amañada la directa. Dicen, yo sí sentí, lo digo aquí públicamente, de que a mí Eliezer, pero no, se me cortó un poco, a mí por lo menos se me cortó en varias ocasiones. Creo que se fue bastante estricto con el tiempo conmigo. No sé, a lo mejor fue justo porque fueron los 2 minutos que estaban acordados, pero yo sentía que las otras personas tenían más tiempo que yo. Eso me pasó a mí, es la única crítica que puedo hacer a esa directa. Por lo demás, todo bien. No, yo sí, oportunidad. Yo contacté eso. Y Vigoa también lo sintió. Yo creo eso que esta presión que están sintiendo estos grupos desde dentro de eso, porque eso es parte de la estrategia C40. Nosotros no nos concentramos en los líderes, porque sabía que era más difícil convencer a los que tienen un proyecto, pues no me lo muevas por ahí para yo ir viendo algunas cositas. Y entonces nos concentramos en que el mensaje constitucional, y hay que seguir con esa estrategia, le llega a los miembros de este tipo de grupos. Es más fácil que dentro de esos grupos haya personas que no estén convencidas de que esos proyectos, el proyecto constitucional les llega. Entonces, yo supongo que Eliezer Ávila estaba sintiendo mucha presión con estos grupos y dijo, bueno, ¿quiénes son las personas que más se destacan en estos grupos? Y digo, bueno, Whitney, Vigoa, el Urbano, Elena, Eduardo, qué sé yo. Entonces dice, él estaba sintiendo mucha presión y él tiene por método traer a personas ahí castristas, comunistas, qué sé yo. Como dicen los miembros de Somos Más, los barre por el piso y ya los tira. Él escoge los contrarios y los lleva a su patio. Es gallo que escoge los contrarios. Bueno, él ha ido a otros lugares, pero en este tipo de cosas que hay una intención y realmente él escoge a Vigoa. Vigoa es una persona que tiene ciertas amistades con Eliezer Ávila. Él pensó, dice, bueno, pues ya no me va a tirar tan duro porque es mi amistad. El Urbano es un muchacho nuevo, este no va a poder ni hablar 2 palabras. Y escoge 2 abogados. Imagínense usted, 2 constitucionalistas del movimiento constitucionalista contra 2 abogados. Él no se atrevió a llevarme a mí ni a Garaycoa, que tenemos una posición radical, porque
cuando le habláramos de lucha violenta, las diarreas iban a correr por toda la directa. Yo estoy seguro de eso. Y no, ni tampoco se le ocurrió invitar a Whitney. A Whitney tampoco. Y se lo íbamos a se lo íbamos a fundamentar con la Constitución, así como lo hemos fundamentado hoy aquí. No, él escogió a esas personas. Pero llegado un momento, los argumentos del Urbano y de Vigoa empiezan a desbaratar los argumentos legales de Alpiza y el otro señor que siempre se me olvida. Voy a buscarlo un día para que no se me olvide. Mauricio. Y estas personas empiezan a ellos sentir que ellos no entienden la Constitución del 40 y en la misma directa. Por eso hay que estudiarse la Constitución. Se ponen a leer la Constitución, le empiezan a dejar de prestar atención, porque el Urbano y Vigoa hablaban del artículo tal. Pero bueno, ¿qué cosa es esto? Un muchacho que no... ¿Cómo es esto? Entonces en la misma directa en el chat ponían, esto es para que vean que hay jóvenes en Cuba, porque pensaba que Urbano estaba en Cuba, que hay jóvenes en Cuba que sí saben de Constitución, que tienen educación, no sé qué, porque Urbano fue muy educado. Y entonces llega un momento que Alpiza y el abogado ya no empiezan a quitarle atención a la directa. Y atención a la directa. Entonces el supuesto moderador, que era Eliezer Ávila, ahí está la directa, el supuesto moderador, al ver que los dos contrincantes que le trajo al Urbano y a Garaycoa abandona la pelea, se convierte en el contrincante y moderador. Eso es una trampa grande, porque si tú eres el moderador y el contrincante, imagínense ustedes, tienen ventaja. Ustedes saben que en Estados Unidos, cada vez que se hace un debate, dice Trump contra el moderador y el otro. Y los de Biden dice Biden contra el moderador y contra Trump. Pues ahí sí fue al descaro. Y lo último, que ya ante la frustración, bueno, él lució muy mal políticamente. Sus respuestas políticas fueron muy pobres. Les puedo hablar lo de Alpiza, que es lo más fundamental. Él coge y ya se frustra y empieza a tomarse esto de forma personal. Él quedó muy mal en esa directa al final, porque empieza a ofender al presidente constitucional y a decir que si se moría no sé qué día, no sé qué. Aquí cualquiera se muere. Tú sales en el Mercedes-Benz y te dan un golpe y te matas tú. Sí, así pero él incluso fue más caccioso con ese comentario, porque él decía como que era una onda de que el señor estaba en el lecho de muerte y con la mano temblorosa decía, tú, hijo mío, tú vas a ser el sucesor. Una cosa así era, ¿no? Pues yo le voy a decir a las personas que el presidente ese fantasma, si existe, con la mano temblorosa, es el único que puede autorizar una invasión a los Castro. Y que los aliados de Estados Unidos tengan que meterse su cochina lengua donde no les dé el sol. Pero bueno, ese no es el punto. Ahí viene Alpiza. Alpiza trae una tesis de que yo no me explico cómo un jurista puede decir eso disparate. De que Batista es legal porque dio un golpe de facto. Señores, la palabra legal, que la Constitución del 40 fue derogada legalmente porque es un golpe de facto. Bueno, él dice que las revoluciones son fuente de derecho. Ninguna revolución es fuente de derecho. Fuente de derecho es la Constitución. Vamos a dejarnos de descaro. Todo eso son teorías de dictadores. No, los juristas determinaron que las revoluciones son fuente de derecho. No. Eso era en el pasado. Ahora la fuente de derecho es la Constitución. Cualquier problema legal va a la Constitución. Entonces hay un problema. Este señor vive en el exilio. Aquí Otaola tiene una lista roja, pero aquí hay muchas personas que se merecen una lista roja estilo Otaola, porque cómo usted va a vivir en el exilio y decir que Batista fue legal y después sale el mismo argumento para decir que los Castro son legales. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Es un descaro. Y este señor, ahí en el chat pusieron que el señor abogado Alpiza cuando estaba estudiando, creo que en Santa Clara, no sé, Díaz-Canel tenía dos amigos y él era uno de los mejores amigos de Díaz-Canel. Entonces estas son las personas famosas que llevan a todos los sitios, que lo entrevistan en Cibercuba, que lo entrevistan acá, que lo entrevistan allá. Entonces el cubano tiene que abrir los ojos. Estas son las personas que va a hablar Alpiza en tal lugar y se le conectan 300, 400 personas. Entonces a nosotros nos maltratan y nos dicen oprobio. Los cubanos, la dictadura no se va a caer ni en 20 años. Estamos.
Mira, bájame ahí para leer una cosa, para los que hablan de dice, sí, porque a esta gente, y si a mí me hubieran invitado, cuando yo hablara de violencia ahí se tiraba todo el mundo al piso, porque van a pensar que yo comía niños, ¿no? Entonces, los que dicen que las constituciones, todas las constituciones del mundo usan la violencia, todas, no es la cubana nada más, contra el que la viola. Y yo le pongo aquí, al que no lo crea y vive en Estados Unidos, que viole la constitución de Estados Unidos para que vea con qué cariño te trata el juez en la corte, con qué cariño te trata la policía, con qué cariño te trata el FBI o el Pentágono. Es decir, depende de lo que tú hagas, ¿no? Si tú haces un acto terrorista, te va a ir arriba el policía. Entonces, todas las constituciones son violentas. La de Estados Unidos no es menos violenta que la de Cuba. Y si tú quieres probarlo, ¿por qué ellos hablan de violar la constitución cubana? Bueno, mira, estás en un país que hay una constitución. Prueba a violar la constitución de Estados Unidos para que vea con el cariño que te va a tratar los que tienen que hacértela cumplir. Entonces, vamos a madurar políticamente. Bueno, el resultado del debate fue ese. Los dos juristas, ya lo dije ya, se quedaron leyendo la Constitución, que quiere decir que realmente no se han leído ni siquiera muy bien la Constitución del 40. Y ahí está el link al debate. Ahí está el enlace, sigue. Bueno, Eduardo, te llegó tu momento. Que usted sabe más de eso que yo. Yo nada más ahí tengo que decir una cosita. No, punto 24, creación de líderes C40. El vocero escogido por el foro de líderes C40, Eduardo Garecoa, explica en esta intervención en vivo los objetivos, funciones del recién creado foro de líderes C40. Ahí está el link. Esto parte de un... Bueno, ya puedes explicarlo tú, sí. No, fue una idea que estábamos manejando Garecoa y yo. Y ya. El asunto, la idea básica de todo esto es que el gobierno en su forma actual necesita la ayuda y el apoyo de muchas personas. O sea, no solamente el tener, digamos, una buena parte de la población cubana o de los cubanos reconociendo la Constitución y apoyando las gestiones que ellos puedan hacer, eso solo no alcanza, porque en realidad el gobierno también necesita como una especie de apoyo en las propias organizaciones políticas, y este es el asunto. Necesita apoyo político, no solo apoyo de las personas. No solamente el apoyo de las personas, sino también el apoyo político que brindan las organizaciones. Y hay que tener en claro que cualquier cosa pase en la transición en Cuba, quien quiera que sea finalmente que esté con la tremendísima responsabilidad de la transición, independientemente de que se guíe por lo que dice la ley es una cosa, o sea, es un tipo de exigencia que se impone y se hace y se vela por su cumplimiento, pero sin embargo, la realidad existente incluso en la Cuba de hoy y la que puede existir mañana puede superar cualquier expectativa, y en algún momento quien quiera estar al frente del destino de esa transición tiene que tomar decisiones muy políticas, y probablemente no las pueda tomar por sí solo, sino que tenga que pedir, digamos, como una especie de criterio colectivo con otras organizaciones políticas participando también en la transición. Esto no es alocado. Entonces, el primer problema que tenemos ahora mismo todavía persiste, pero es algo que se va caminando lento, pero se va caminando. Es primero lograr que los líderes políticos incluyan a la Constitución de 1940 dentro de sus proyectos. El segundo asunto es que se habla de que existen con más de 200 y no sé cuántos partidos o organizaciones políticas cubanas. Eso es una barbaridad, eso es una cifra increíble. El número exacto, a veces uno lo va a buscar y a veces dice 233, a veces dice 188, a veces dice 65. Y entonces una de las propuestas que nosotros le hicimos al gobierno era: ustedes pudieran crear quizás una especie de entidad que funcionara más bien como una especie de mesa de unidad nacional y todos esos conceptos que se han manejado por años, pero que fuera un poco más operativa y que le apoyara a ustedes con puntos de vista más políticos a resolver problemas políticamente
concretamente puntos políticos, y que estuviera compuesto por los líderes de las organizaciones que ya van incluyendo a la Constitución y reconociendo a la Constitución de 1940 como la única legal y legítima Constitución del pueblo cubano. Si se lograra hacer esto, sería un buen pilar en que el gobierno se puede apoyar, no solamente ahora en este proceso en que todavía estamos en la fase de derrotar a los Castro, sino que incluso si funciona bien, a lo mejor ellos mismos pueden utilizar esta estructura en que ya están los líderes de los partidos. Eso le sirve al gobierno para empezar a hacer como una especie de censo de partidos. Eso no los valida de ninguna manera para las elecciones, pero sí pueden hacer como una especie de censo. Cualquier decisión política complicada que el gobierno tuviera que tomar, pues nada, la puede consultar con este grupo de líderes y las cosas pudieran fluir mucho mejor. Recuerden que no es solamente un problema de legalidad o legitimidad de un gobierno, sino que es también un problema de gobernabilidad. Si no se logra el apoyo de la mayoría de los cubanos, va a ser muy difícil gobernar, cualquiera sea el estatus que tenga un gobierno de transición. Ese es el punto básico con los que se crea este foro de líderes. También el otro punto básico con que se crea este foro de líderes es hacer, de alguna manera, que los que están al frente de distintas organizaciones empiecen a entender que al final, con defectos o sin defectos, todos somos humanos, somos tratables, todos tenemos las mismas aspiraciones, pasamos por los mismos problemas, y que los egos a veces hay que dejarlo a un lado y empezar a trabajar juntos a los otros, aunque no nos gusten los olores que tenemos. Así que esa es la realidad de la vida cotidiana, y eso es básicamente la idea del foro de líderes. Para pertenecer a ese foro, ya yo lo había dicho creo en otro lugar, básicamente es por escrito, no es de palabra solamente. Hay que hacer una carta reconociendo públicamente, la organización reconociendo públicamente a la Constitución de 1940 como la única Constitución del pueblo cubano, reconociendo al gobierno constitucional, leyendo esa carta públicamente, o sea, tiene que salir en una directa o algo parecido y leerla públicamente, y después mandando esta carta por la vía que fuera necesario, tanto al gobierno como a cualquiera de los miembros del foro de líderes para que se entregue directamente en una sesión del foro de líderes. Ese es todo el procedimiento. El foro sigue funcionando y va a seguir creciendo. En estos momentos todavía cuenta con 5 organizaciones, las mismas que más o menos se iniciaron, y va a seguir creciendo. Hay organizaciones que dicen pues tácitamente, explícitamente que sí, que reconocen a la Constitución, y hay muchas organizaciones que tienen problemas reconociendo al gobierno. Esto es algo que hay que seguir trabajando con ellos, no se puede desechar nada, así que hay que trabajar. Hay mucho que hacer todavía. Sí, eso es bueno repetirlo. Hay organizaciones que quieren estar en el foro de líderes, pero no reconocen al gobierno constitucional. Ahora, yo quería decir, porque me cortaste ahí, porque la gente a nosotros nos acusa de caudillo, de manipularlo todo. De manipularlo todo. Miren, señores, esta idea la discutimos Garaycoa y yo. La redondeamos, entonces me dijo, yo le dije, me voy a sentar aquí en el correo electrónico para mandarle el correo para allá con la idea redondeada, y después tú la coges y la acabas de redondear, pero la consensuamos entre los dos para que sepan el origen. No voy a poner el correo ahí, pero es parte de las pruebas. Ustedes saben que una de las mejores pruebas es el correo, porque el sistema no lo indica todo, aparte de mi voluntad cuando lo mandé y todo. Ahora, aquí hay un problema. El foro de líderes C40, si nosotros fuéramos como ustedes dicen y lo diseñamos, pues lo hubiéramos diseñado para yo poder saber eso. Como yo no soy un líder de ningún partido, ningún movimiento, yo no puedo saber lo que hay ahí. Es decir, que los diseñadores originales hicieron como los padres fundadores. Los padres fundadores de Estados Unidos tenían 1000 defectos. Eran esclavistas, eran abusadores, eran antisemitas, tenían 100.000 defectos. Y ellos, viendo los defectos que tenían, crearon una constitución que no, esos defectos no pudieran, si alguien de ellos llegaba al poder, no pudiera
Pues aquí es lo mismo. Pero aquí hay muchos chismosos que están adaptados a los grupos de derechos humanos, y en el grupo de derechos humanos hay una piñita de líderes arriba y lo saben todo. No, señores, la estrategia C40 no está hecha para eso. La estrategia C40 es, aquí hay gente que quiere saber de esta gente de la red Arturo y todo, ¿qué hacen los clandestinos C40? Ahora son defensores C40, pero no vas a saber qué hace clandestino, porque esto está hecho para que trabaje de forma compartimentada. Yo no voy a saber, fíjate, se lo repito, persona que yo que ayudé a diseñar la idea, a esbozar la idea de principio de líderes C40, yo no sé ni qué rayos hablan esa gente ahí, porque eso es parte de lo que yo quería que sucediera, que yo no supiera lo que hay ahí. Pero hay personas que no pueden aguantarse el chisme, porque son chismosos y breteros, y más que eso son también, y quieren saber qué hace el gobierno, se integran al gobierno para saberlo, no por otra cosa. Son defensores de la Constitución, quieren saber qué hacen clandestinos, quieren saber qué hacen los líderes C40. Imagínense usted, eso mismo quiere saber Villamarista, eso mismo quieren saber los Castro, y esto no se parece a nada de lo que ustedes han visto, esto no se parece a nada, y eso es lo que ustedes ven, y no se parece a nada de lo que han visto los Castro. Por eso es que andan locos mandándonos a gente y todas esas cosas, porque esto no se parece a nada y no lo va a detener nadie. Dejen de chisme. Si usted es defensor C40, ¿qué hace usted metido de chismoso en el gobierno? Y si usted es el gobierno, ¿qué hace usted metido tratando de saber qué hablan los líderes? Dejen el chisme, que estos no son los grupos de derechos humanos, que eso es una partida de chismosos ahí y breteros y fajados todo el día. Esto es distinto, se lo he repetido muchas veces. Esto no lo van a desbaratar de esa manera, esto no se desbarata, porque está hecho pensando en todos los ataques que se puedan hacer. Hay un pequeño detallito ahí. En realidad, nosotros discutimos, pensamos en hacer algo como esto. Inicialmente se llamaba, la idea como se le presentó al gobierno, se llamaba Consejo Patriótico Asesor. No había nada escrito. Nosotros lo conversamos, empezamos a redondear la idea de que era necesario, no solamente, o sea, la idea era como construir una especie de defensores, pero que fueran básicamente con los líderes, ya pensando a pensar más en aspectos políticos. Se le presentó la idea al gobierno, específicamente a Rubén Ricardo. La respuesta se demoró un poco, no vayan a pensar que fue una respuesta no fue una respuesta de, oh, sí, metan mano, no. Yo recuerdo que yo hablé con él y la respuesta demoró, yo tuve que hablarle como 1 o 2 veces del asunto hasta que finalmente me dijo, vamos a consultarlo, lo consultaron y nos dijeron, arriba, escriban lo que ustedes quieren hacer y preséntenlo. Entonces lo presentamos y de ahí a que se anunció, ya nosotros más o menos teníamos armadas las cartas, las cosas y qué sé yo. Y de ahí a que se anunció pasaron como 3 meses. Fue así, se demoró cantidad. Quizás más. Se demoró bastante tiempo. Mire, porque para que ustedes vean lo importante que es la experiencia política, porque hay gente que dice, vamos a llegar a Cuba a hacer una constitución. Usted no tiene experiencias políticas, usted no puede hacer ninguna constitución. Tú sabes de donde yo saqué que en ese foro nada más podían estar los líderes de cada grupo. Miren, yo lo saqué de la directa de la unidad que se dio en La Patria de todo, que eso tiene unos cuantos views, tiene esa directa. Donde fue Eliezer Ávila, donde fue Eduardo Arias, donde fueron una pila de líderes. Pero yo me fijé que Eliezer Ávila vino, habló y mandó a Morel, que era el segundo de Somos Más. Se fue y dejó a Morel. Y yo me di cuenta que para este foro de líderes, si no hacíamos eso, esto es de líderes, y si tú no vas, te quedas ausente. Y el que no va a reuniones, todo el mundo habla de él. Para que no viniera un líder y después cogiera y mandara al segundo. Para que ustedes vean lo importante que es la experiencia política y fijarse en los detalles. Porque en este foro de líder, usted no puede mandar al segundo. Porque tú tienes que respetar a los demás. Es como que tú vas a una directa, habla y te vas. Entonces yo de esa directa saqué esta experiencia. El líder que quiere estar ahí, que yo no sé lo que habla. Yo lo que me he enterado de lo que hablan ahí fue por Wilfredo. Por más nadie. Y que él lo decía públicamente, ¿sí? No respetaba mucho eso.
Y para que ustedes vean que para hacer una constitución nueva hay que tener experiencia. Esto no es que llegué allí, usted nunca ha tenido experiencia de Estado, usted no se ha machucado los dedos, usted no ha cometido errores para hacer una constitución. Eso es un absurdo.